señor presidente. Dictamen 340 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente 2030-5-2020-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda. En el sentido se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador suscriba un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América para el denominado financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID en la República de El Salvador. Se explica en la iniciativa que dentro del marco de lo estipulado por medio del decreto legislativo 608 de fecha 26 de marzo de 2020, se facultó para que se gestionaran recursos de apoyo presupuestario hasta por la cantidad de $2.000 millones de Estados Unidos de América. Los recursos del préstamo en mención servirán para el reembolso parcial de los fondos del presupuesto general del Estado que fueron utilizados para el otorgamiento de la compensación de los $300. Entrega a las personas sin vínculo laboral ni ingreso permanente afectadas económicamente por guardar cuarentena en sus hogares por la pandemia del COVID-19, que dentro de ese marco se ha logrado tramitar con la referida institución el financiamiento en mención, por lo que se solicita la autorización respectiva. Las condiciones bajo las cuales se suscribirá el referido contrato de préstamo son los siguientes: monto del préstamo hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo. Interés: se pagará una tasa establecida por el BESI de acuerdo con su política de tasas de intereses, integrada dicha tasa por la LIBOR a 6 meses, revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por dicho banco que actualmente es de 175 puntos básicos, revisable y ajustable trimestralmente. Amortización: el capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales hasta la total cancelación del mismo. Destino: para el financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador para contener la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Con fecha 8 de junio del presente año, la suscrita comisión recibió al licenciado Nelson Eduardo Fuente Mengíbar, ministro de Hacienda, quien realizó una presentación justificando la iniciativa. Asimismo, los recursos obtenidos una vez aprobado este préstamo sustituirán en el monto correspondiente al mismo como parte del financiamiento autorizado mediante el decreto legislativo 608 de fecha 26 de marzo del 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, y de estos fondos recibidos deberá asignarse el 30% de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutadas por los gobiernos municipales, de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado, los que deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la ley PODES. En atención a lo antes expuesto, la Comisión estima que la iniciativa es procedente por las justificaciones antes expresadas, por lo que ha concluido en emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto. Así leído el decreto, señor presidente, con su venia paso a la lectura leído el dictamen, paso a leer el decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1. Que por decreto legislativo 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $2.000 millones a través de la emisión de títulos valores de crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional, o bien por medio de la contratación de créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas operaciones hasta completar el monto que se autoriza por medio del citado decreto, destinado para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia a causa del COVID-19. 2. Que en el marco de lo establecido en el decreto legislativo 608 antes relacionado, el gobierno de El Salvador ha gestionado recursos con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, mediante un préstamo denominado financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador, cuyos recursos serán utilizados para el reembolso parcial de los fondos del presupuesto general del Estado utilizados para el otorgamiento de la compensación de $300
dólares entregados a personas sin vínculo laboral ni ingreso permanente afectados económicamente por guardar cuarentena en sus hogares por dicha pandemia. 3. Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba el mencionado contrato de préstamo. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa, decreta 1. Artículo 1. Autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana denominado Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador. Préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones. Monto y moneda del préstamo hasta $50 millones de los Estados Unidos de América. Plazo del préstamo hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia contados a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo. Amortización. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales hasta la total cancelación del mismo por los montos y en las fechas que el BESI determine y conforme al calendario de amortizaciones que el BESI comunique. Intereses. Se pagará una tasa establecida por el BESI de acuerdo con su política de tasas de interés. La tasa de interés estará integrada por la LIBOR a 6 meses, revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por el BESI que actualmente es de 175 puntos básicos, 175 PBS, revisable y ajustable trimestralmente. Comisión de compromiso, se pagará 1/4 del 1% anual calculada sobre los saldos no desembolsados del préstamo, la cual empezará a devengarse a partir de la fecha que entrará en vigencia del contrato de préstamo y será exigible hasta que se haga efectivo el último desembolso del préstamo o se desobliguen los fondos no desembolsados. Comisión de seguimiento y administración, se pagará una tasa de 1/4 del 1% sobre el monto del préstamo, pagadera de una sola vez a más tardar al momento del primer desembolso y a descontar del mismo. Destino, los recursos del contrato de préstamo denominado Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador servirán para apoyar los esfuerzos y las acciones del gobierno de la República de El Salvador para contener la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 por medio de reembolso parcial de los fondos del presupuesto general del Estado utilizados para el otorgamiento de la compensación de $300 entregada a personas sin vínculo laboral ni ingreso permanente afectadas económicamente por guardar cuarentena en sus hogares por dicho pandemia. Artículo 2. Los recursos obtenidos según lo indicado en el artículo 1 del presente decreto sustituirán en el monto correspondiente al mismo parte del financiamiento autorizado mediante el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, y de estos fondos recibidos deberán asignarse el 30% de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los gobiernos municipales de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado, los que deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales, de conformidad a los criterios establecidos en la ley FODES. Asimismo, el Ministerio de Hacienda deberá presentar posteriormente para su ejecución el presupuesto extraordinario según lo establecido en el artículo 11 del decreto antes mencionado. Artículo 3, el contrato de préstamo que suscriba. Número 3, artículo 3, el contrato de préstamo que suscriba el Gobierno de la República de El Salvador con el Banco Centroamericano de Integración Económica, de conformidad con el presente decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa para su validez. Artículo 4, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Así leído, señor presidente, dictamen 340 de la Comisión de Hacienda favorable y su correspondiente proyecto de decreto para autorizar $50 millones al Gobierno de la República.